bienvenidos a Háblame de ti paranormal. Aquí, donde las sombras cobran vida y los susurros de la noche te envuelven, te contaré historias que te helarán la sangre. Prepárate para sumergirte en relatos escalofriantes, leyendas urbanas, sucesos paranormales y misterios que desafían la lógica. Así que apaga las luces, quédate en silencio y acompáñame en este viaje al límite del miedo. ¿Estás listo para escuchar lo que no te atreves a imaginar? ¿Comenzamos? El misterio de la casa de Roberto. He trabajado en la casa de Roberto durante casi 2 años, desde que acepté el trabajo de limpieza. Desde el primer día, noté algo peculiar en la casa. Roberto tenía una fascinación inusual por el mundo de lo paranormal y lo fantástico. Lo supe porque la casa estaba llena de figuras y objetos relacionados con estos temas. Duendes, hadas, dragones y símbolos extraños adornaban las paredes y estantes. Al principio, me esforzaba por mantenerme neutral y profesional, pero pronto me di cuenta de que esta obsesión de Roberto iba mucho más allá de una simple afición. La casa en sí tenía un aire antiguo y algo misterioso, como si hubiera sido testigo de muchas historias a lo largo de los años. La decoración, aunque impresionante para algunos, me resultaba inquietante. Cada rincón parecía estar poblado por figuras que parecían seguirte con la mirada, incluso cuando estabas solo en la habitación. Los ojos de los duendes, en particular, eran los más perturbadores. Sus miradas parecían profundas, como si pudieran ver dentro de ti. Roberto tenía una habitación especial al final de un pasillo que separaba la cocina del resto de la casa. Esta habitación era el epicentro de su colección, un lugar que él mismo había convertido en un santuario para sus intereses. Al principio, me esforzaba por evitar ese cuarto. No me gustaba cómo me hacía sentir. Era como si las figuras estuvieran vivas, observándome en silencio. Había pequeñas estatuillas de duendes y hadas en vitrinas, cuadros con símbolos crípticos y criaturas tan grotescas que no podía mirarlas demasiado tiempo. La sensación en esa habitación era opresiva. Cuando entraba, la atmósfera cambiaba drásticamente, el aire se volvía denso y cargado, como si la habitación estuviera atrapando algo más que polvo. Sentía que las figuras se volvían hacia el centro de la habitación, todas enfocadas en un punto invisible que me mantenía en tensión constante. El simple hecho de pasar por el pasillo me provocaba un escalofrío, y la idea de entrar en esa habitación me resultaba casi insoportable. Recuerdo un día en particular cuando Roberto salió de vacaciones con su familia. Me pidieron que pasara por la casa para alimentar a sus perros. Aproveché la oportunidad para limpiar un poco, ya que estaba allí. La puerta de la habitación, como siempre, estaba abierta. Decidí cerrar la puerta mientras realizaba mis tareas, pensando que eso ayudaría a evitar cualquier perturbación innecesaria. Al hacerlo, me sentí un poco más tranquila, aunque la sensación de inquietud nunca se desvaneció por completo. Mientras lavaba algunos platos en la cocina, comencé a escuchar un sonido que me puso los pelos de punta. Era un sonido de pasos pequeños, como si un niño pequeño estuviera corriendo por el pasillo detrás de mí. Al principio pensé que estaba imaginando cosas, tal vez la tensión me estaba jugando una mala pasada. Pero los pasos se hicieron más claros y definidos. Eran pasos rápidos, como si un niño de unos 3 años estuviera corriendo a toda prisa. Traté de ignorarlo, pensando que quizás los sonidos eran producto de mi imaginación, alimentados por mi miedo. Abrí el grifo nuevamente, intentando concentrarme en el sonido del agua. Pero los pasos no cesaban, parecían moverse hacia arriba, corriendo por el comedor, como si el niño estuviera jugando o huyendo de algo. El corazón me latía con fuerza mientras miraba alrededor, tratando de identificar la fuente del ruido. Decidí investigar, aunque el miedo se apoderaba de mí. Me acerqué al pasillo, que estaba en completo silencio, y al final del pasillo estaba la puerta de la habitación de Roberto. La puerta estaba cerrada, como la había dejado, pero claramente escuché los pasos dentro de la habitación. Era como si algo estuviera corriendo de un lado a otro, divirtiéndose o buscando algo. Mi piel se erizó y mi instinto me dijo que debía salir de allí cuanto antes. Sin embargo, no podía simplemente dejar todo en desorden. Me apresuré a terminar lo que estaba haciendo, mientras el sonido de pasos seguía resonando en mis oídos. Traté de no mirar hacia la habitación, pero el sonido persistía, cada vez más fuerte, como si estuviera justo detrás de la puerta. Esa noche, cuando Roberto regresó, le conté lo que había experimentado. Su reacción fue sorprendentemente tranquila. Me dijo que no debía preocuparme,
que los objetos en la habitación no eran malignos, y que él los había coleccionado porque creía que eran fascinantes y, en algunos casos, protectores. Según él, los duendes y otras figuras no eran peligrosos, solo estaban allí para acompañarlo. A pesar de sus palabras tranquilizadoras, no podía deshacerme del miedo que había experimentado. La idea de que algo o alguien estuviera jugando en la oscuridad, a tan solo unos pasos de mí, me dejó inquieta. A partir de entonces, seguí limpiando la casa, pero la habitación de Roberto se convirtió en un lugar que evitaba a toda costa. Cerraba la puerta cada vez que pasaba por allí y evitaba mirar hacia el interior. Pasaron los meses, y la inquietud nunca desapareció por completo. A veces escuchaba ruidos extraños en la casa, objetos que se movían o se perdían sin explicación. Las noches se volvieron especialmente perturbadoras. A menudo me despertaba con la sensación de estar observada, como si los ojos de las figuras de la habitación de Roberto estuvieran fijos en mí, incluso cuando no estaba cerca de la casa. El miedo se fue acumulando con el tiempo, y empecé a notar patrones extraños. Cada vez que entraba en la habitación de Roberto, sentía un aire helado que no podía explicar. Parecía que las figuras estaban más activas, y a veces, cuando estaba sola, sentía que algo se movía en mi campo de visión, justo en el borde de lo visible. Una noche, decidí enfrentar mis miedos. Esperé a que Roberto se fuera de casa y me aventuré a entrar en la habitación. Llevaba una linterna y una cámara para documentar lo que encontrara. El aire estaba aún más pesado de lo habitual, y la atmósfera estaba cargada de una energía palpable. Me adentré en la habitación, tratando de mantener la calma mientras mi corazón latía desbocado. Cada figura parecía tener una historia propia, y a medida que me acercaba a ellas, sentía una mezcla de curiosidad y terror. Los duendes con sus miradas penetrantes parecían cobrar vida bajo la luz de la linterna. Las criaturas grotescas en los cuadros parecían cambiar de forma y de expresión. Era una sensación de estar atrapada en un lugar que no entendía, rodeada por objetos que parecían tener vida propia. Me detuve frente a un estante con una colección de figuras. Había algo extraño en ellas, algo que no podía identificar. De repente, sentí un frío intenso y escuché un susurro, como si alguien estuviera hablando en voz baja a mi oído. Me giré rápidamente, pero no había nada allí. La linterna parpadeó y se apagó, dejándome en completa oscuridad. Traté de encender la linterna nuevamente, pero no funcionó. La sensación de pánico creció mientras trataba de salir de la habitación. Cada sombra parecía moverse, y los pasos que había escuchado anteriormente se hicieron más audibles. Corrí hacia la puerta, la abrí y salí de la habitación tan rápido como pude, sintiendo una presencia detrás de mí, como si algo estuviera persiguiéndome. Desde esa noche, las cosas no hicieron más que empeorar. Empecé a notar que objetos en la casa desaparecían o se movían de un lugar a otro sin explicación. Roberto seguía insistiendo en que no había nada de qué preocuparse. Mi miedo había crecido a tal punto que me resultaba imposible ignorar las señales. No podía soportar la idea de estar sola en la casa, y mi trabajo se volvió una carga constante. A pesar de mis esfuerzos por evitar la habitación, los ruidos continuaron. Cada noche era una prueba de resistencia, con el constante temor de que algo pudiera ocurrir. La casa se volvió un lugar inquietante, y cada sonido en la oscuridad parecía tener un significado oculto. Eventualmente, decidí buscar ayuda profesional. Contraté a un especialista en fenómenos paranormales para que viniera a investigar la casa. El experto realizó una serie de pruebas y grabaciones, pero no encontró evidencia concreta de actividad paranormal. Sin embargo, corroboró que la casa tenía una energía inusual. El especialista sugirió que tal vez la acumulación de objetos y figuras estaba afectando el ambiente. Recomendó una limpieza espiritual de la casa para intentar disipar cualquier energía negativa. Junto con él, llevamos a cabo una serie de rituales y bendiciones. Aunque no estaba segura de si esto resolvería el problema, estaba dispuesta a intentar cualquier cosa para recuperar la paz en mi trabajo. Después de la limpieza espiritual, noté algunas mejoras. Los ruidos y las perturbaciones disminuyeron. La atmósfera de la casa se volvió algo más soportable. Sin embargo, el miedo persistió, y a veces, la sensación de estar observada volvía a aparecer. La habitación de Roberto seguía siendo un lugar que evitaba a toda costa. Aunque la actividad paranormal parecía haber disminuido, la inquietud nunca desapareció por completo. Hoy en día, sigo trabajando en la casa, aunque con una precaución constante. La habitación sigue cerrada la mayor parte del tiempo.
Trato de evitarla en la medida de lo posible. A pesar de las explicaciones racionales y las limpiezas espirituales, el miedo que sentí en esa habitación sigue siendo una parte de mi experiencia en la casa de Roberto. La casa, con su colección inquietante y su atmósfera pesada, ha dejado una marca indeleble en mí. Aunque trato de mantener una actitud profesional, la sensación de que algo no está del todo bien nunca se ha desvanecido por completo. La experiencia me ha dejado con una profunda aversión por lo paranormal y una apreciación por la importancia de enfrentar nuestros miedos, incluso cuando no podemos entenderlos por completo. Hace muchos años, cuando trabajaba como guardia en un antiguo cementerio, viví una experiencia que desafía toda lógica y explicación. Para entender lo que ocurrió, es necesario conocer la estructura del lugar y el equipo con el que trabajaba. Éramos 5 guardias distribuidos en 2 turnos, 2 en cada turno y uno adicional para cubrir los descansos. Nuestra caseta, pequeña y deteriorada, era el único refugio en medio del cementerio. El único baño estaba ubicado en un mausoleo distante del principal. Las noches en el cementerio eran siempre inquietantes. Las sombras que proyectaban las tumbas rotas parecían moverse con vida propia, y el viento susurraba historias antiguas. Una noche en particular, el calor era sofocante. Aunque el verano estaba en su pleno apogeo, el cementerio parecía estar envuelto en una quietud ominosa que contrastaba con el calor exterior. Era mi turno de hacer la ronda nocturna cuando de repente, me asaltó una necesidad urgente de ir al baño. El mausoleo al que me dirigía estaba al final de un sendero poco iluminado, rodeado de tumbas antiguas y estatuas medio borradas por el tiempo. La sensación de ser observado era casi palpable. A medida que me acercaba al mausoleo, noté algo inusual. Una luz parpadeante brillaba desde su interior, algo que era completamente extraño ya que el mausoleo no tenía ninguna fuente de luz. Avancé con cautela, el suelo de piedra crujía bajo mis pasos. Un escalofrío recorrió mi espalda. La luz parpadeante parecía moverse erráticamente. El aire se volvía cada vez más helado y las sombras parecían deslizarse en el rincón de mis ojos. Las risas infantiles comenzaron a llenar el aire, seguidas de murmullos y susurros ininteligibles. El sonido era tan perturbador que me hizo detenerme en seco. Me paralicé, el pánico me invadió y decidí escapar del mausoleo. Corrí hacia la entrada del cementerio, buscando a mi compañero, Carlos, quien estaba en su puesto. Le conté lo que había experimentado, y aunque Carlos era conocido por su valentía, mi relato lo hizo fruncir el ceño. Decidió acompañarme para investigar. A medida que nos acercábamos al mausoleo, el aire se volvía cada vez más denso y pesado. Las sombras parecían moverse con más intensidad, y una sensación de opresión llenaba el ambiente. Al regresar, la luz había desaparecido y el frío se había disipado. El mausoleo, que antes había estado cargado de una presencia inquietante, ahora parecía ser solo un lugar vacío y desolado. Decidimos investigar a fondo. Al entrar, el mausoleo estaba dedicado a una familia adinerada, 2 adultos jóvenes y 2 niños. La cripta de la niña estaba abierta, y una muñeca antigua y polvorienta yacía en el suelo. La muñeca, con su rostro desfigurado y un vestido rasgado, parecía observarnos con ojos vacíos y acusadores. Recogí la muñeca y cerré la cripta, asegurándome de que no se volviera a abrir. Carlos y yo estábamos a punto de salir cuando un estruendo estremecedor resonó en el mausoleo. La luz, ahora brillando con una intensidad infernal, apareció de nuevo, esta vez acompañada de risas y gritos que parecían surgir del suelo mismo. Los sonidos eran ensordecedores, como si un coro de voces espectrales nos estuviera llamando. En ese momento, notamos algo aún más perturbador: la muñeca había cambiado de posición. Ahora estaba colocada de manera que parecía estar señalando la cripta de los padres. El terror nos invadió. La atmósfera se volvió cada vez más opresiva. El sonido de las risas y los gritos aumentó en intensidad. Decidimos salir de allí lo más rápido posible. Mientras nos dirigíamos a la caseta, las risas y los susurros continuaron resonando en el silencio de la noche. Las sombras parecían estirarse y moverse. Los relojes de los mausoleos comenzaron a sonar en una secuencia extraña, creando un ritmo macabro que parecía sincronizarse con nuestros latidos. Esa noche, las puertas de las criptas comenzaron a golpear y a abrirse solas, creando un caos que nos obligó a permanecer en la caseta sin atrevernos a salir. El amanecer trajo consigo una calma inquietante, pero el terror de esa noche aún nos envolvía.
Al inspeccionar el mausoleo al día siguiente, la muñeca había reaparecido de nuevo, ahora colocada de manera aún más inquietante, como si alguien la hubiera movido con un propósito siniestro. Finalmente, después de ese aterrador turno, decidí presentar mi renuncia. La experiencia me había dejado perturbado y agotado. No pude ignorar la sensación de que algo siniestro acechaba en ese lugar. Mis compañeros y otros guardias han compartido historias similares, pero ninguna igualaba la intensidad de lo que viví. Las voces que escuché aquella noche, el frío inexplicable, y la presencia inquietante de la muñeca siguen siendo un misterio sin resolver. Las noches en el cementerio y las experiencias paranormales que viví me han acompañado desde entonces. A veces, cuando la noche está especialmente silenciosa, recuerdo aquellos susurros y me pregunto qué tipo de seres o energías realmente habitan en esos lugares oscuros y olvidados. Lo que experimenté aquella noche en el mausoleo me ha enseñado que algunos lugares están más allá de nuestra comprensión, y que hay cosas que es mejor dejar en la oscuridad. Gracias a todos por acompañarnos en esta narración. Espero que hayan encontrado estas historias tan fascinantes y aterradoras como yo. Si se suscriben, me ayudaría mucho. Nos vemos en el próximo episodio para explorar más historias que pondrán a prueba los límites de nuestra comprensión.